otro, en donde ganaban los juicios laborales los empleados, comienzan a perderlo, y gana siempre la patronal. ¿Habría piteo de la gente de izquierda con respecto a una derechización de los derechos laborales de la gente? Sí. Eso es lo que yo estoy tratando de explicarles. Ahorita vamos a hablar en detalle del tema del enfoque de género. Estoy haciendo un poco de hora para que a las 8:30 ustedes vayan pensando en que si sus hijos van a escuchar lo que yo les voy a leer, no se afecte su dignidad, no se afecte su pudor, su idiosincrasia, independientemente, ahora sí, doctor, de que sean católicos o cristianos los que estén acá. Porque al frente de esta pantalla que usted está, de repente hay un ateo, hay algún judío, hay un musulmán, ¿correcto? Al que también le va a afectar lo que yo le voy a leer. Vamos a la pausa para seguir desarrollando. Es como es que ustedes pierden el tema del enfoque de género, ahora legitimado por el poder judicial. Pausa, regresamos, agradeciendo a Compupalas por estar al alcance de la familia. Este sábado, rapidito, en media horita, usted va a Compupalas y ahí está la tecnología a su alcance a 2 cuadras del Óvalo Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Suárez. Vayan abuelos, vayan las abuelitas, vayan los tíos, los sobrinos, los primos, van jugando sus videojuegos y el papá va viendo la laptop para toda la familia. Pausa, regresamos. Sigamos con esta cuestión de la ideología de género y le pido al doctor que acelere, porque, insisto, se ha perdido por goleada. Y para mí la mayor goleada no solamente está en el fondo del asunto, sino en la forma, que quiere decir que los padres no vamos a tener cómo alegar nada cuando cualquier profesor le diga algo que nosotros consideramos una mañosería, algo impertinente, que lo acosen sexualmente. No vas a poder denunciar el acoso porque va a haber un sustento legal para que el profesor le hable de sexo a un niñito de 13 o 14 años, pero explícitamente. Son 8:39, yo asumo que los papás han puesto buen recaudo a sus hijos, que los abuelitos que se pueden sentir afectados por cualquier razón, les ruego paciencia, porque voy a tener que leer algunas cosas que están tramposamente en este texto de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica del Ministerio de Educación. Le ruego, por favor, doctor, volar con el tema. Sí. Si ha perdido por goleada, creo yo, van a ir al Tribunal Constitucional, se puede pedir un referéndum, en principio, porque la ideología de género es una realidad en el Perú y Salvador Solar ha dicho que va a insistir en el tema. En principio, respecto a la sentencia concreta, nosotros estamos planteando dos asuntos de primera mano. El primero es pedir la nulidad de la sentencia en la medida que el doctor Julio Martín Wong Abad, que es el que lleva adelante la sentencia, pertenece al JUSDEN. Él es miembro de esa asociación y por lo tanto no tenemos nosotros la garantía del juez imparcial. Como lo es también el doctor David Suárez Burgos, en otro proceso, en el tema de la píldora del día siguiente, este juez que hasta ahora tiene esa sentencia, ese proceso congelado más de 2 años, y en base a sus resoluciones pudo darle apertura nuevamente a la distribución de la píldora del día siguiente, también pertenece al JUSDEN. Pero existe, además de eso, instrumentos jurídicos que pueden ser utilizados y que nosotros vamos a, como padres como el colectivo de Padres en Acción, a promover, que son 2 instrumentos jurídicos. El primero de ellos es la desobediencia civil, que consiste en la facultad que tenemos los ciudadanos de desacatar la ley dentro del Estado de Derecho, de manera pacífica, de manera no violenta y de manera colectiva. Entonces acá viene nuevamente la importancia y el rol que deben jugar los padres de familia respecto a este tema de la ideología de género dentro de la currícula y dentro de los colegios. La posibilidad de ejercer la desobediencia civil, y por otro lado tenemos otro instrumento jurídico que también estamos evaluando, que es la aplicación de la objeción de conciencia. En el Perú ya se ha regulado la libertad religiosa, tenemos una ley de libertad religiosa y el artículo 5 y 6 establecen cómo se aplica la objeción de conciencia por un lado, y por otro lado tenemos sentencia del Tribunal Constitucional cuando todavía estaba compuesto por jueces probos y no ideologizados, como ahora los 4 jueces del Tribunal Constitucional que son manifiestamente pro género, pro aborto y pro todas estas cosas anticristianas, por cierto. Entonces estos jueces primeros que constituyeron al Tribunal Constitucional nos establecieron la obligación que para aplicar la objeción de conciencia tenía el ciudadano de manera individual
de presentar un documento ante el lugar donde trabajaba o donde enseñaba o donde estaba vinculado laboralmente a manifestar su creencia, su fe, aquello más íntimo de él, y que él iba a no aplicar la norma o no obedecer la norma. Para que quede claro, doctor, porque ustedes los abogados cuando hablan en dificilísimo. En buen romance, el profesor que considere que no le tiene que hablar de cómo se practica el sexo anal a un niño de 14 años por sus creencias religiosas, católicas, judías o musulmanas, está en el derecho de decirle al de la UGEL y al director: yo esto no lo voy a hacer. Objeción de conciencia, me declaro objetor de conciencia y continúa dictando sus clases conforme lo ha hecho tradicionalmente. Entonces, estamos hablando de los profesores para desacatar esto. Punto 1. 2. ¿Se puede pedir la nulidad? ¿Quién va a ver la nulidad? Otra sala de la Corte Suprema, porque no solamente son los únicos supremos, ¿no? Y evidentemente, ahora sí, luego de que está evidenciada la imparcialidad y ha quedado manifiesta la imparcialidad de los jueces que han resuelto, en este caso concreto de Wong Abad, no me estoy refiriendo a otros magistrados, sí, por supuesto, porque no todos pertenecen, no todos los del JUSDEN pertenecen a esta corriente. Repito, ustedes no lo sabían antes, ¿por qué no recusaron al juez? Porque queremos dejar esto en evidencia, no hay otra forma. Nosotros no podemos conseguir pruebas. Pero Philip, si lo hubieran con estas pruebas, lo recusaban y el señor se apartaba. Philip, no es sencillo. Toda esta documentación que te estoy trayendo acá, nos ha sido difícil conseguirlo. Esto de acá no está publicado así nomás en la red. Y cuando tú pides la aplicación de la ley de transparencia para recabar documentación, simplemente no te lo dan. Ya. Y por otro lado, otro tema fundamental, Philip, hay que tener un financiamiento para hacer estas cosas acá. Los padres de familia ponen de la suya. Ya. Los abogados también. Sigamos, son 8:43. El gobierno además está impulsando con Salvador del Solar en la cabeza todo este tema de que nosotras y nosotros, que parece la parte graciosa y lúdica, pero lo que están haciendo es querer implantar todo el enfoque de género, que es ideología de género, que es ideología del sexo. Pero le han cambiado, como el sexo es una palabra tan potente y que puede generar suspicacias, le han cambiado la palabra al género. Y la ideología es algo muy potente, entonces, enfoque. Entonces, para que les quede claro a los papás, el enfoque de género según ellos, ideología de género según quien habla, ideología del sexo según quien habla, tiene una verdad ya absoluta. Esto existe, es el texto que los profesores le dan a los chicos, esto se lo lleva el chico a la casa, esto está en su casa, señor, en la mano de su hija y de su hijo de 13, 14 años, en la mano de su nieto y su nieta de 13, 14 años, en todos los colegios del Perú. Sean privados o públicos, tienen acceso a esto los niños. Si es público, se lo regalan, ¿ya? Independientemente de su hijo, si es, repito, católico o no, el chiquito está en la clase. El chiquito no es que se pare y se puede ir, como usted, que en este momento yo he hablado de sexo anal, de coito anal, de alguien que le mete el dedo al ano a alguien. En este momento a usted le parece desagradable porque está comiendo, se para y se va. El niño no tiene cómo pararse e irse, ¿cierto, doctor? Correcto, el chico totalmente tiene que quedar de en la acuerdo. clase. Totalmente el chico tiene que acuerdo. escuchar todo esto. ¿Qué cosa escucha? Entonces, uno va a página 82 y dice, sexualidad y género. Nuestra sexualidad es nuestra responsabilidad. Página 82. Aprendiendo a tomar decisiones. Si la sexualidad es parte integral del ser humano y se expresa a través de las relaciones sociales y también vínculos afectivos de las personas, no se reduce al sexo o las relaciones coitales, sino que ellas se combinan aspectos biológicos, reproductivos, socioafectivos, ético-morales. Quiere decir que la sexualidad está asociada al cuerpo y a las diferentes sensaciones, pero también lo está el desarrollo de la afectividad, de la identidad personal y la autoestima. Hasta el momento yo estoy leyendo eso. Usted no tiene mucho que discrepar, ¿no? No, para nada, absolutamente. En la historia, Jennifer y Christian, ambos adolescentes, manifestaron menor o mayor interés en establecer una relación. ¿Por qué? Sucede que la adolescencia es una etapa en que cobra mayor interés el acercamiento físico o emocional hacia otra persona. Y está Jennifer y Christian, ¿no? Ambos adolescentes empiezan a descubrir la atracción emocional y física. Esta atracción es parte natural de nuestra sexualidad. Es la forma como nuestro cuerpo reacciona frente a una persona y las emociones que nos produce su cercanía. Algo que no le haya pasado a usted o a su papá o a su mamá. Así es. Ya. Si bien nuestra sexualidad se expresa en conductas o formas de actuar y manifestar interés por el acercamiento físico o emocional hacia otra persona, la conducta sexual, y está en negritas, le ruego a Johnny más que me ayude, a que me ayuden, y está en negritas acá, ¿no? La conducta sexual
se guía tanto por impulsos físicos, emocionales, como por ciertas ideas, ¿no? Creencias y valores que aprendemos del entorno social. Entre otras cosas, estamos hablando de, no sé, pues, creencias, supersticiones, religiones, supercherías, usos, costumbres, ¿correcto? Decisiones relacionadas con nuestra sexualidad, reflexionemos sobre aspectos físicos, emocionales. Ahí está. Esto parece inocuo. Doctor, usted ha estudiado Derecho, usted ha leído miles de textos. No ve peligro. Absolutamente. ¿Cierto? Sí, pues, ¿no? Pero cuando va a la conducta sexual, glosario, conducta sexual, ya no está en negrita, sino en rojo. Es el modo en que se actúa, la forma de relacionarse, es la forma en que se hacen las cosas. Se trata de a los demás, se resuelve la vida diaria, se decide sobre cualquier asunto, se define como la búsqueda y expresión de conductas y de contactos físicos, además implica deseos, preferencias y fantasías. Sigue pareciendo absolutamente inocuo. Inocuo, no pasa. ¿Cuál es el problema? Usted siga comiendo lo que está comiendo, señor, señora. ¿Para qué se paró mi hijo? No pasa nada. Pero acá hay un link. La tarea del colegio. Esto chiquito de 13, 14. Ahí está el link. El https://bit.ty 2k2fcf. Esto sí no lo entiende nadie, ¿no? Porque es el link. O sea, el link no dice sexo, el link no dice ano, el link no dice pene, el link no dice ni vagina, no dice nada. Dice bit.ly/2k2cf22. Cuando uno entra a eso, aparece esto, doctor. Conducta sexual. Son 8:49. Doctor, se refiere a todo tipo de práctica sexual de una persona, es con el concepto, ¿no? Puede realizar consigo misma, con otra persona, bien sea homosexual. Lo primero que ponen homosexual, ¿eh? Segundo, heterosexual. Tercer, o bisexual, o incluso en grupo. Ahí ya cambia la cosa, ¿no? Totalmente. Pregunto, ¿usted es amigo mío? No. No. ¿Usted conoce a mi papá? ¿Usted No. conoce a mi mamá? Yo no conozco a su esposa, yo no lo conozco a usted. No. ¿Qué le parecería que yo quiero ser un buen tipo, que yo le comience a hablar a su hijo de 13 años de sexo grupal? ¿Qué haría usted conmigo? Bueno, lo primero quería es hablar contigo y separarte de mi hijo, ¿no? En segundo término, lo segundo que quería era ir a la comisaría. Correcto, pero si yo fuera el profesor de su hijo, usted no podría hacer eso. No, en principio hay una confianza de que tenemos los padres cuando entregamos nuestros hijos al colegio. Pero inclusive si yo fuera el profesor de su hijo en el colegio, en el que usted quiera, ¿ya? Usted no puede hacer eso, porque el profesor le diría, yo estoy cumpliendo con el currículum. Así es, estoy correcto, leyendo esto. correcto. Pero sigamos. Conducta sensual, el estudio de los comportamientos amorosos o sexuales. Amor, sexo, amoroso o sexual. I-O. Cuando es I, es una y otra cosa, amoroso o sexo. Lo que era considerado normal o anormal estaba influenciado por la cultura. Ministro de Cultura. Las costumbres, la moral, las religiones, el país, y variaba con el paso del tiempo. Según estudios psicológicos, médicos y sexológicos, cada persona tiene sus propios gustos a la hora de realizar la conducta sexual, sus deseos y preferencias, sus fantasías, etc. Así pues, ninguna conducta o fantasía es perjudicial si se respeta el deseo, la libertad y la integridad de las personas con quien se relaciona, y si no es vivida o experimentada como una tensión o angustia. Si yo le digo eso a su hija de 13 años, ya no yo, olvídese de mí, su cuñado, su hermano, su papá, su suegro, su mejor amigo, ¿cuál sería la reacción de usted, doctor? La primera, bueno, sería contenerme mucho, porque la reacción natural sería meterle un puñete, ¿no? Pero, nuevamente, retirar a la persona, apartar a mi hijo de esa influencia tan pérfida, ¿no? Ya.